Invito a nuestro hermano presbítero Christopher Flores, quien hoy día nos tiene la predicación. Buenos días, mis hermanos. Me saqué la chaqueta porque cuando me pongo nervioso me da calor. Antes de comenzar, mis hermanos, quisiera comunicarles los saludos que les enviaron nuestros hermanos diáconos de nuestra iglesia, nuestro hermano Miguel Park, con su esposa, nuestra hermana Diana Kang. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos este fin de semana. Ellos están viviendo ahora en Perú, nos juntamos con ellos en el matrimonio de su hija en Buenos Aires. Y le mandaron muchos saludos a la congregación, a los hermanos. Ellos se están congregando en una iglesia presbiteriana, que es la misma iglesia de cuando ellos salieron de Perú y ahora volvieron, están congregándose en esa misma iglesia, y gracias al Señor están siendo bendecidos, y nos encargaron también las oraciones por sus hijos, Hanul y Hansol, para que el Señor sea llamándolos a su redil. Los invito, mis hermanos, entonces a que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde se encontró la lectura alternada del día de hoy. Y hoy día estaremos estudiando este hermoso relato de cómo Jesús, nuestro Señor, se muestra como Él es. Nos muestra lo que nosotros necesitamos y cómo nos comisiona a hacer lo que Él hace y ser como Él es. Les invito, mis hermanos, a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, de que tú dispongas nuestros corazones, Padre, para oír tu voz, para que sea tu palabra, Señor, la que sea proclamada, y porque sabemos que de ella, Señor, viene toda bendición. Y te pedimos, Señor, de que sea ella la que nos renueve en este día. Permite, Padre, que podamos comprender cómo tú has querido actuar a través de la historia. Y te pedimos, Señor, que hagamos vida en nuestra vida esta palabra que hoy día tendremos la oportunidad de estudiar. Por Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. A estas alturas del Evangelio de Juan, ya vemos a un Jesús que ya ha iniciado su ministerio. Ya desde las bodas de Caná, habiendo realizado ya algunos prodigios y milagros, y ha comenzado ya a ser reconocido como un gran maestro, y por su propio precursor, Juan Bautista, ha sido ya vindicado o sindicado como que él era quien se esperaba, el Mesías prometido. Así fue como lo denominó en algún momento Juan Bautista. En su ministerio, luego de su bautismo por Juan en Betania, del otro lado del Jordán, Jesús peregrinó con sus discípulos por distintas ciudades y poblados, y en esta ocasión iban saliendo desde Judea, o la región de Judea, para ir a la región de Galilea. Eso era lo que decía el texto que estuvimos leyendo. La popularidad de Jesús ya se había extendido por la región, ya estaba sumando más seguidores de los seguidores que tenía Juan, y sus discípulos ya estaban bautizando a más personas cada día. Y por tanto, es probable que para tener que evitar quizás algunos conflictos que pudieran impedir el cumplimiento de la labor de sus discípulos, o sea, la extensión del reino, se estaba cumpliendo lo que había dicho Juan: yo estoy decreciendo para que sea Jesús el que crezca. Decidieron entonces viajar una vez más, salir de este lugar e ir a esta otra locación que es Galilea. En esta oportunidad, el destino iba a ser Galilea, Caná, Capernaum. Este viaje, que es de varios días de camino y que tiene distintos trayectos posibles para poder moverse de una ciudad a otra, Jesús ve la necesidad, así dice el texto,
de no rodear la, entre comillas, hostil Samaria, porque para un judío no era muy propicio pasar por ese lugar, sino que ellos deciden pasar por esta región, Jesús decide pasar por esta región, considerando que los judíos en general no hacían eso, no transitaban, no se metían adentro de este pueblo. A no ser de que hubieran algunas festividades, y ahí como ese camino era más corto, preferían tomar ese camino y no rodearlo, para no tener que mezclarse con este pueblo inmundo. Porque era un lugar que estaba entre medio de Judea y Galilea, que era donde se iba a mover Jesús. Y en el texto es aquí donde podemos comenzar a ver por qué le era necesario pasar por este lugar. Decía su palabra que Jesús entonces se establece a descansar en el pozo de Jacob. El pozo que compró y heredó a José no era cualquier pozo, era un pozo que estaba vinculado también a la historia y a la vida de fe de quienes creían en el Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, y que por tanto era un lugar que era conocido tanto por judíos como por samaritanos. El pueblo samaritano, de hecho, fue parte del pueblo de Israel, o era parte del pueblo de Israel, hasta la división del reino de Salomón, quedando ellos en el reino del norte. Luego fueron cautivos por los asirios, y fue parte de pueblo judío que se comenzó a mezclar con pueblo no judío, y por tanto fue considerado inmundo por los judíos. Y ahí comenzó una rivalidad entre estas dos naciones. Los judíos impidieron y los samaritanos abandonaron la adoración de Jehová en Jerusalén, y ellos decidieron entonces seguir adorando a Dios desde el monte Gerizim, que es un lugar de donde se puede observar el primer lugar donde Abraham erigió el primer altar para adorar a Dios, que era en el monte Siquem. Ahí estaban distintos lugares de adoración. Los judíos seguían adorando en Jerusalén y los samaritanos entonces adoraban a Dios desde este otro monte. Las hostilidades entre ambos pueblos llegaban a ser violentas en algunas ocasiones, o sea, no se trataban. Y por tanto la posibilidad de tener o de relacionarse entre ellos con este pueblo que era como inmundo, con estas personas inmundo, para un judío en verdad era bastante imposible. Por eso preferían ni siquiera caminar por entre medio de su tierra, sino que rodearlos, aunque el camino fuese más largo. Pero Jesús, nuestro Señor, obvió estas razones. De hecho, dice que fue necesario pasar por Samaria. Entonces, obvió todas estas razones, todas estas disputas entre hermanos, entre primos, y decidió quedarse en ese lugar mientras sus discípulos iban al pueblo de Sicar, que era un pueblo de Samaria, a buscar comida para el viaje. En la espera, según lo que dice el texto, a la hora sexta, así que lo más probable es que sea el mediodía. Hay algunos que piensan que a lo mejor podía ser ya más por la tarde, pero supongamos que era el mediodía, cuando estaba ahí el sol. Se queda Jesús entonces en este solitario pozo, donde se acerca una solitaria mujer samaritana. Algo extraño, porque en general las mujeres solían salir en grupos a buscar agua a los pozos, o en parejas, y solían salir temprano en la mañana, porque desierto, mediodía, el sol pegando, hace bastante calor. Salir del pueblo solo a buscar agua a esa hora era como algo extraño pasaba ahí. Entonces las mujeres solían salir temprano, salían en grupitos, sacaban el agua y volvían antes de que comenzara el calor a arriesar, pero esta mujer iba sola e iba tarde. Y Jesús decide interactuar con ella. O sea, él
Si suponemos que él es judío y ella es samaritana, y ella se acercaba, por ahí a lo mejor el judío hasta se corría del pozo, buscaba una palmerita un poquito más allá y se quedaba ahí para no tener que relacionarse con esta mujer. Pero Jesús decide interactuar con esta mujer sola y samaritana, y establece una conversación con ella. Una conversación que yo imagino debe haber sido un poco incómoda para ella, porque ella era mujer, estaba sola, era samaritana, estaba siendo abordada por un hombre que era judío. Entonces, ella me imagino que pensó, esto es una broma. ¿En qué momento me va a apedrar? ¿No? Yo soy inmunda para él. ¿Por qué? Pero Jesús le habla otra cosa. Y le pido a mis hermanos que busquen ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y voy a leer los versículos entre el 7 y el 12. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En este relato, la mujer le deja en claro a Jesús sus diferencias de sexo, sus diferencias étnicas y culturales, sus diferencias religiosas. Esa fue la respuesta de la mujer. Y a cambio Jesús le responde con un regalo. Le deja entrever quién es Él y cuál es el verdadero don de Dios, donde podemos saciar nuestra sed siempre de toda necesidad, tanto física como emocional como espiritual. Pero esta mujer, así como lo vimos cuando estudiamos a Nicodemo, no comprende lo que Jesús está tratando de enseñarle. Solo piensa en el agua como un elemento tangible que sirve para saciar la sed, que sirve para poder limpiarse. Así como Nicodemo dijo, ¿cómo voy a poder volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Cuando Jesús le dice, es necesario que vuelvas a nacer. La mujer le contesta, ¿no tienes con qué sacar agua? ¿Y me vas a dar agua viva? ¿Acaso tú eres más grande que el que compró todas estas tierras y edificó este pozo? ¿Quién te crees tú? Jesús sigue usando el ejemplo del agua para decirle que el regalo que Él entrega, su Santo Espíritu, su fe, renueva nuestra vida por completo y nos convierte en manantiales de agua viva, manantiales de bendición para otros, manantiales que nos llevan a una vida eterna en unión con nuestro Padre Dios. Así sigue Jesús. Pero ella sigue sin comprender esta dimensión espiritual del cual el Señor le está hablando. Es que su vida siempre ha sido muy terrena, siempre ha tenido sus preocupaciones. Como ha llevado su vida, la ha hecho ser una mujer solitaria. Las otras mujeres no quieren estar con ella, no quieren ser vistas con ella. Tiene una fe, pero que en vez de ser de consuelo para su vida, reconfortable en su Dios, ella ha sido marginada y aislada. Quizás sabe de la fe de sus padres, pero ella está desilusionada. Se siente, porque lo ha sido, desplazada por los otros que abrazan la misma fe. Su espiritualidad está decaída. Conoce cosas,
de oídas, pero no ha experimentado la verdadera fe. Ella no comprende las analogías que le está presentando el Señor en ese momento. Le escucha decir al Cristo: tengo un agua eterna, viva, que te sacia para siempre tu sed. Y ella responde de manera práctica: dame para no tener que venir acá todos los días humillada y sola a saciarme a mí misma. Un poquito más adelante: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús, entonces, arremete mostrando sus capacidades sobrenaturales y deslumbrantes que Juan ya nos había contado en el capítulo 2 que Jesús tenía. Veamos, capítulo 2, del versículo 23 al 25. Capítulo 2, 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, y aquí viene lo importante, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús entonces arremete con esta capacidad que él tiene de conocernos interiormente. Conoce a esta mujer. Jesús conoce lo que hay en el corazón de cada ser humano. Entonces Jesús le dice: llama a tu marido y tráelo para que sigamos conversando. Y ella le contesta: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque el hombre con el que vives ahora no es tu marido. Quizás por eso las otras mujeres no querían ser vistas con ella. Las otras mujeres samaritanas no querían ser vistas con ella. 5 maridos había tenido. Ya nadie quería relacionarse con esta mujer que era tan, no sé. Ahora se puede comprender un poco más el trasfondo de la vida de esta mujer. ¿Dónde estaba su pecado? Vive como un hombre sin estar casada con él, luego de ya haberse separado 5 veces. Esta revelación de su vida íntima seguramente la dejó completamente contrariada. En primer lugar, debe pensar: wow, este hombre es un profeta, sabe cosas íntimas de mí y aún así me está prometiendo regalarme algo que me va a saciar. O por otro lado, quizás esté pensando: lo más probable es que me esté diciendo estas cosas para comenzar ahora a recriminarme, tal como lo han hecho todos los demás conmigo, por todas las decisiones que yo he tomado, por la vida que estoy viviendo, por la vida que he decidido vivir. Seguro que me va a volver a recriminar así como lo han hecho siempre. Estaba ahí, contrariada. Y su respuesta vuelve a plantear diferencias. Ella vuelve a plantear diferencias. Le contesta cuando lo llama y le dice: Señor, me parece que eres profeta. Y después le dice: nuestros padres adoraron en este monte, versículo 20, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Le plantea de nuevo sus diferencias. Le dice: pero tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Por qué me profetizas? ¿Por qué estamos conversando? ¿Por qué me quieres revelar a mí, que soy una mujer inmunda a tus ojos como judío? ¿Por qué? Y Jesús le contesta revelándole su evangelio. Le muestra lo errado que están todos los que han creído todos los que no han creído en la revelación completa de Dios. El texto nos muestra y dice: si bien el samaritano creía en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés que hablan acerca de la creación del mundo, la elección del pueblo,
en la forma de adorar a este Dios vivo que los había sacado. Jesús les dice, ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben quién es Dios. Dice, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús entonces le comienza a decir realidades que son maravillosas, que ella no conocía. Le dice, Dios es espíritu, o sea, va más allá de la realidad física humana. Le dice, Dios quiere que quien lo adore en espíritu y en verdad. O sea, Dios busca adoradores que trasciendan de la adoración tangible, física, visible, sino que lo adoren en la profundidad, en el interior de su corazón. Y que sea esto lo que se exprese exteriormente en una vida que se rige por la verdad, o sea, por la palabra. Adoradores en espíritu y en verdad, comprometidos, obedientes, seguros del Señor, y que su dominio es por sobre todas las cosas y que se gocen en su palabra. ¿Habemos de esos adoradores aquí? Gloria a Dios para siempre. Ella ante esta respuesta queda estupefacta con tal revelación y reconoce que la única manera de poder comprender todas esas cosas, todas estas promesas, es que se cumpla la promesa de la venida de un Mesías del que habían hablado sus padres, para que ella pueda comprender con cabalidad lo que Jesús le estaba comentando. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahí voy a poder entender esto que tú me estás diciendo. Y Jesús le responde, yo soy quien habla contigo. Yo soy ese Mesías. Este texto está escrito en griego, pero yo me imagino lo que debe haber sido haberlo escuchado de los labios de Jesús en el hebreo de la época, diciendo esta impactante declaración que nadie habría osado decir sino solo Dios. Yo soy. El único que se nombra a sí mismo de esa manera. Yo soy. Y él va y le habla a esta mujer en su dialecto y le dice, yo soy. Jesús, el Mesías, el propio Dios, estaba frente a ella mostrándole estas cosas. Jesús le da a comprender de manera explícita que Él es el Mesías. E implícitamente le muestra su condición divina. Él es el yo soy. Jesús decide revelarle a esta mujer extranjera, pecadora, idólatra, despreciada, tildada de inmunda desde el momento que nació, porque nació samaritana, entonces siempre fue inmunda para un judío. Y Jesús decide revelarle a ella, sin tapujos, no del mismo modo en que lo hizo con el erudito Nicodemo. No fue así de explícito con él. Que Él es el Mesías prometido, que viene a declarar todas las cosas, que viene a completar la revelación del plan de Jehová para la humanidad. Ya no lo incompleto que tenían los samaritanos que se quedaron en el Pentateuco, no ya lo incompleto que tenían los judíos con estos otros libros que se conocían hasta la época, sino la revelación completa que es en el Hijo del Hombre para toda la humanidad, que por la gloria del Señor, por la gracia del Señor, hoy día nosotros podemos conocer y disfrutar. La conmoción en la mujer fue tal que dejó todo tirado.
Versículo 28. La mujer había ido con calor a mediodía a sacar agua. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad a hablar con los hombres que estaban ahí. Dejó todo tirado para anunciar a los hombres de su ciudad que habían conocido a uno que seguro que tenía que ser el Mesías, el Cristo del que hablaban las Escrituras. Es interesante ver el movimiento a la acción que provoca la fe en Jesús. Hermano, hermana, tú que has creído en el Señor, que Él es el Salvador de tu vida, ¿te has movido a la acción como esa mujer desechada por la sociedad? Cuando conociste a Cristo, ¿tuviste esa reacción? Tanto es el amor que sentimos por el Señor y por nuestro prójimo que no nos podemos callar y donde vamos mostramos el Evangelio de salvación y damos testimonio de Cristo. Esta mujer samaritana sí lo hizo. En este relato Jesús nos enseña a relacionarlos con los que son distintos a nosotros, con los que nosotros podemos considerar como viles por nuestras diferencias étnicas, por nuestras diferencias sociales, por nuestras diferencias religiosas, por nuestras diferencias, nuestros estilos de vida. Al Señor no le importaron estas diferencias para acercar su mensaje. Él decide atravesar por una región hostil. Sus discípulos van a comprar a una ciudad inmunda, comida inmunda, recibida de manos inmundas de estos samaritanos. A Jesús no le importó. Él mismo buscó ir a hablar con una mujer que completamente desplazada y decidió revelarle a ella, quién verdaderamente es Él. Cosa que no había hecho explícitamente con ningún hombre importante en estos primeros capítulos. Nunca fue así de explícito. ¿Será que el Señor nos invita a seguir sus pasos o nos invitará a deleitarnos de nuestra fe en la comodidad de nuestras bancas en este salón? No sé si son tan cómodas, pero aquí. O en la comodidad de nuestras casas mientras estamos viendo esta transmisión. ¿Será que el Señor nos llama a mirar a los que son distintos a nosotros en tantos ámbitos con desprecio e indignos de ser evangelizados? Creo que el llamado ciertamente es hacer como Él es. Decidido a hablar con quien tenemos diferencias, sin prejuicios, sin juzgamientos, como dice su palabra, con misericordia y verdad, exponiendo el Evangelio del Señor, demostrando que hemos bebido del agua de la vida y que su agua brota de nosotros como un manantial de bendición para la extensión del reino del yo soy. Algo interesante de notar respecto de esta revelación del Cristo, aquí es que esto que es lo central del pasaje, por eso el nombre del sermón en su orden de culto dice yo soy, que es la primera de 8 formas de las cuales en este evangelio Jesús se autodenomina como yo soy. Esta primera es yo soy Mesías, yo soy el Mesías. La segunda, un poco más adelante, yo soy pan de vida, yo soy el pan de vida. Yo soy luz, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy buen pastor, yo soy el buen pastor. Yo soy resurrección y vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy vid verdadera. A lo largo de Juan, Jesús se muestra en estas 8 formas, llamándose a sí mismo, yo soy esto. En este momento, o en los siguientes sermones, vamos a ir estudiando cada una de estas revelaciones en su contexto, pero todo apunta a revelar de que el Espíritu Santo en las manos de Juan nos revela que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación y remisión de pecados. Y el texto que leímos prosigue, con Jesús dejando en claro lo importante que es la predicación, la exposición de la verdad, la evangelización y el trabajo discipular. Hermanos, pregunta seria. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos comido algo rico, bien preparado, en una cordial compañía? Yo me siento satisfecho, gozoso, lo pasé bien. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos logrado realizar un trabajo, una tarea que salió, pero perfecta, que fue reconocida con una buena calificación, hemos sido felicitados? Satisfechos, gozosos. Eso es predicar para Cristo. Satisfacción. Lograr llevar el mensaje del Evangelio a otros debe ser la búsqueda constante de cualquier iglesia cristiana. Evangelizar debe ser una prioridad para nuestra iglesia local, porque en ella hay satisfacción y gozo. Ese era el alimento que el Señor les decía a sus discípulos que había comido recién. El Señor le dijo a sus discípulos que Él ya había comido, ya había realizado la voluntad de su Padre y esperaba que se consumara, que diese sus frutos. Y ahí viene esta parte del texto que a mí me encanta. Dice en el versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí yo les digo, alcen sus ojos, miren a los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo me imagino a Jesús en el pozo, todavía. La mujer ya se había ido, le había dicho a los hombres que estaban allá que lo vinieran a ver. Ellos habían decidido salir a donde estaba Jesús. Jesús estaba ahí en el pozo, llegaron sus discípulos con la comida que habían comprado. Jesús comienza a hablar estas cosas con ellos y de pronto hacia el fondo, desde la ciudad hacia acá, se ve una decena, una centena de personas caminando a encontrarse con Jesús, luego de esta mujer que había ido a hablar. Y queda mirando a sus discípulos y les dice, alcen los ojos, miren, yo sembré recién, los campos ya están dando fruto, a ustedes les toca ir a cegar. Los campos están blancos para la siega. La plantita de trigo creció, son como de color cafecito, claro, pero cuando ya están listos para ser cortadas, la punta de la parte de arriba ya parece como un plumerito, de un color más claro, más blanco. Son campos de trigo que ya están listos para la siega. Entonces, yo me imagino a esa decena y cientos de personas saliendo de Sicar, caminando hacia el pozo donde estaba Jesús y sus discípulos, a conocer a este hombre que parecía ser el Mesías según el relato que les había dicho esta mujer.
Me imagino a Jesús entonces señalando y diciéndole a sus discípulos, alcen sus ojos, miren, toca trabajar. Ya era momento de comenzar a predicar y a predicar fuera de los judíos. Estaban en el pueblo samaritano. Todos esos que venían de Samaria. Y era momento de cegar este fruto, esta semilla que ya había germinado, que él mismo había plantado a través de esta mujer samaritana. Era momento de mostrar el evangelio de una manera más profunda, de discipular a estos nuevos que se venían acercando. Decidieron quedarse unos días más. El Señor estaba escogiendo a un pueblo para conformar su iglesia visible y se quedaron a compartir con esta gente inmunda y habitaron con ellos y les mostraron las nuevas buenas de salvación que hay en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, el que conoce nuestra vida, el que conoce nuestros pensamientos. Quien también hoy te quiere decir, yo sé lo que has hecho, pero hoy te quiero conmigo en el paraíso. Quiero entregarte el regalo de Dios, su Santo Espíritu, para que la fe o por fe habite en ti y te mueva a creer, a vivir en la seguridad de estar bajo las alas del Señor, guiados por su mano, con nuestro corazón consolado, sintiendo a diario las caricias de un Padre amoroso y que en su justicia y en su amor te va a reprender y te va a enseñar cuando sea necesario. Si has creído en Jesús como tu Salvador, entonces comunícalo. Que Él no es solo tu Salvador, sino es el Salvador de todos los suyos, alrededor de todo el mundo. Que tus prejuicios no sean los que te detengan a proclamar su palabra, porque de quien menos se espera puede terminar convirtiéndose una ciudad entera. Versículo 42. Muchos, en el 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él mismo. 42. Y le decían ya ahora a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que nuestra palabra sea estar en medio del lugar que estemos, mostrando al Señor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.